Hola a todos, bienvenidos a este espacio de nuevo titulado Jesús tiene la autoridad de Dios. Gracias a Dios por sus vidas y porque todavía en el mundo entero somos más y más las personas que estamos a diario buscando del amor de Dios y sobre todo entender cuál es el propósito del Creador con cada uno de nosotros como seres humanos aquí en este planeta Tierra. De mi parte quiero hablar de lo que conocemos en parte de la muerte de Jesús, pero sobre todo de la resurrección. Porque dice la palabra que si Cristo murió, pero no resucitó, vana sería nuestra fe. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y yo quiero leer unos capítulos y versículos que nos alentan a seguir buscando y perseverando en la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Porque si Él murió y resucitó, tenemos que entender que eso es también lo que nos espera a nosotros. Puede morir el cuerpo, pero nuestro espíritu y alma resucitan o viven para el Señor. Cuando Él llame a resurrección, en este caso de un cuerpo, va a ser con un cuerpo nuevo. No será con este cuerpo que queda aquí en el polvo de la tierra, porque a la tierra pertenece este cuerpo mortal, este cuerpo humano, este cuerpo que está sujeto a pecado y por eso no puede heredar la vida eterna. Pero el espíritu y el alma del ser humano sí. Y es allí donde entra esta buena noticia, que Jesús resucitó. Y Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo como abogado por aquel ser humano que le recibe en su corazón. Voy a leer en la Biblia, la traducción que estoy usando en este momento se llama PDT, Palabra de Dios para Todos. Voy a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Como título tiene la noticia de la resurrección. Dice capítulo 24, verso 1, muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Versículo 3 ahora. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Versículo 5. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres le dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí. Ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Si el mismo Señor lo estaba profetizando, es porque así iba a suceder. En ese sentido entendemos por medio de las Escrituras que Cristo anunció su muerte de crucifixión, muerte de cruz, pero que también iba a resucitar y así lo cumplió. Esto que leí está en el libro de Lucas, capítulo 24. Y ahora
quiero leer para que veamos cómo la propia palabra, por medio del Santo Espíritu, da el entendimiento a todo ser humano que se acerca a buscar de Dios. Tenemos que entender que Dios siempre nos está buscando, llamando nuestra atención, porque es necesario que el ser humano se conecte con el Creador. Y ahora vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 16, los versículos finales, que sería el verso 19. Como título tiene: Jesús vuelve a los cielos. Dice: después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Allí entendemos que es a la derecha de Dios Padre. El Señor es Dios Padre, Dios Hijo y también Santo Espíritu, porque viene a ser el mismo Dios. Solo que Él tiene tres formas en la deidad de representarse Él mismo. Él es el Creador, Él es el Salvador y Él es también el Santo Espíritu que resucitó a Jesús y lo llevó a los cielos. Así será también con todo aquel hombre o mujer que deposita su fe en Él. No su fe en algo creado, porque el Señor no es un ser creado, Él es el Creador. Él es el que es. Sigue diciendo aquí mismo. Vuelvo a leer. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Verso 20. Los seguidores salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes, que es también lo que estamos haciendo todos los que predicamos la verdad de salvación. Salvación para el alma del ser humano, para tu alma, para mi alma, para el alma de toda persona que escucha estas buenas nuevas de salvación. Sigue diciendo allí mismo: el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Por eso el llevar el mensaje de Dios es salvación. Si de pronto estás atravesando una situación de enfermedad, Él sana también tu enfermedad. Si de pronto estás atravesando una situación de angustia, de sufrimiento emocional, Él es tu sanador. Si de pronto estás atravesando una situación de escasez, Él es tu sustentador. Entonces el Señor, Él es el que es de lo que tú necesites en tu vida. Pero la prioridad de parte de Dios siempre va a ser la salvación del alma. Porque así como uno se olvida de Dios aquí como ser humano, y a pesar de que en medio de un caos o una situación trágica, allí es donde comúnmente el ser humano se acuerda de Dios, clama a Él, busca de Él, pero lamentablemente con el paso del tiempo vuelve otra vez el ser humano a olvidarse del Creador, porque lo agobian sus situaciones del día a día, las preocupaciones, las ocupaciones, las distracciones, etc. Entonces es necesario que el ser humano se conecte a diario con el Creador. Y en lo espiritual, en lo eterno, esto que yo mencionaba como un ejemplo del día a día, lo eterno es una separación definitiva y eterna del ser humano con el Creador. Mientras este mundo todavía sigue en su día a día, hay oportunidad siempre y cuando la persona tenga vida en este cuerpo humano.
oportunidad de arrepentimiento y oportunidad de volver a conectarse con el Creador. Pero no sucede lo mismo cuando la persona muere, y muere desconectada, así como lo estaba en vida, muere desconectada del Creador, porque ya después de allí le espera un juicio y una condenación eterna, porque en vida fue la oportunidad, y después de que el cuerpo muera ya no hay ni habrá más oportunidad nunca. Es en vida la única opción, la única oportunidad que tiene el ser humano para volverse a su Creador. Entonces, como leía en el primero, era muerte del Señor Jesús, pero la resurrección. Eso fue en el libro de Lucas. Y en el libro de Marcos, en el capítulo final, que es el 16, en los versículos finales, que son 19 y 20, dice que el Señor sube a los cielos. Y ahora, para conectarlo con la realidad de todos los creyentes que esperamos el regreso del Señor Jesús. Porque aún con una pregunta lógica, aunque Dios no trabaja por lógica, pero hasta por lógica se entienden también en parte las cosas de Dios. Si el Señor Jesús murió por el ser humano, si Él fue crucificado, si Él resucitó y subió a los cielos, no sería para que a la final Él se quedara allá y nosotros acá, porque entonces no tendría sentido de que el Señor se ofreció en sacrificio vivo, sube a los cielos y nos deja aquí a la deriva, o como antes de que Él viniera por primera vez. No tendría sentido. Entonces allí es donde entra el mensaje que muchos todavía tenemos o lo estamos proclamando por todo lugar, y es: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué representa ese Cristo viene pronto? Que el Señor va a recoger de aquí de la tierra a su pueblo. Y cuando hablo de pueblo, digo a nivel mundial, porque en cada país, en cada lugar del mundo, el Señor tiene almas consagradas para Él. Hombres y mujeres, género femenino y masculino, que el Señor va a llamar a su presencia, hacia Él directamente. No estoy hablando de un solo país, no estoy hablando solo de un idioma, estoy hablando a nivel mundial. Cuando suceda el levantamiento de la iglesia, que también en otros nombres o términos lo conocen como el rapto de la iglesia, se refiere a que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, va a elevar a los discípulos, a los creyentes, a los seguidores de Él. Porque no me bastaría a mí solo creer, pero yo seguir viviendo para el mundo. No tendría tampoco sentido en que yo creo en Jesús, pero tengo una vida mundana, pagana, de libertinaje y de cosas que como seres humanos somos conscientes que le desagradan a Dios. El Señor llama a sus seguidores, aquellos que por fe en Él se consagran a Él, que obedecen la palabra de Él. El Señor dice también en los evangelios: si me amas, guarda mi palabra. Pero ese guarda mi palabra no es tenerla en la Biblia cerrada, sino vive mi palabra. Que cada vez que te equivoques, te arrepientas de corazón, busques del Señor y Él te va a ayudar a dejar el pecado. De las tantas áreas que existen, en un solo título que se encierra la palabra pecado.
Puede ser pecado de adulterio, puede ser pecado de fornicación, puede ser pecado de decir mentiras, puede ser pecado de avaricia, de codicia, de idolatría, de egocentrismo, entre muchos que hay. De todo eso el Señor te va limpiando poco a poco conforme a que tú y yo busquemos de corazón de Él. Eso significa ser santificados por Él para vivir para Él. A este es lo que me refiero al decir pueblo, que de todo país, de todo lugar del mundo entero, el Señor va a sacar personas en el Espíritu y van a desaparecer. Era lo que yo decía con la palabra levantamiento de la iglesia, o como se conoce también con la palabra de rapto de la iglesia. Por eso vuelvo a repetir, todavía estamos aquí en este planeta Tierra. La palabra dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No pertenecemos a este mundo en el sentido del sistema. En el sentido del sistema de parte de Dios, que es lo que busca llamarte al arrepentimiento, como lo hace conmigo, como lo hace con mi esposa, como lo hace con todos los hermanos y hermanas en el mundo entero que buscamos del Señor, que buscamos a diario arrepentirnos de nuestros pecados, buscar la voluntad de Dios, buscar la dirección de Él y vivir una vida para Él, rechazando y aborreciendo, odiando el pecado, de todo lo que representa el pecado, y vivir una vida consagrada para Él. Y ahora quiero leer, que era lo que mencionaba en cuanto al levantamiento de la iglesia, quiero leer ahora en el libro de Hechos. Menciono otra vez de que yo estoy usando la Biblia, traducción, palabra de Dios para todos. Libro de Hechos, capítulo 1, dice lo siguiente. Versículo 2. Desde el principio hasta el día en el que fue llevado al cielo, antes de irse, Jesús dio órdenes. Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y aunque en estos tiempos, desde que cada apóstol también cumplió su misión, y no están ellos aquí directamente, recordemos que de parte de Dios, por medio de los apóstoles, se iba a distribuir el mensaje para que llegara a toda persona y la persona se convierte en discípulo del Señor. Primero seguidor, pero también discípulo. Discípulo es que aprende las ordenanzas del Señor, la palabra de verdad, la palabra de salvación y de liberación. Pero asimismo, esa persona al convertirse en discípulo lleva también el mensaje de Él, que es como le estamos haciendo muchos predicadores a nivel mundial y muchas personas que directamente hablan del mensaje del Señor. Entonces, sigue diciendo aquí. Después de morir Jesús, se le apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo. Resalto esa palabra, dándoles pruebas de que estaba vivo. Muestra allí que el Señor Jesús se había aparecido. Dice, y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Sigue diciendo aquí, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es una promesa de parte del Padre que seríamos bautizados con el Espíritu Santo por medio de Jesús, por medio del sacrificio de su muerte, pero de su resurrección.
Sigue diciendo aquí. Verso 6, como título tiene, Jesús es llevado al cielo. Esta parte que viene acá es muy, pero muy importante. Dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Verso 7, Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. Hago un paréntesis allí, hay voluntad de Dios, información de parte de Dios que no nos pertenece a nosotros entender o saber. Lo que Dios nos permitió en la Biblia es parte de la voluntad de Él. Y como menciona aquí, el Santo Espíritu es una promesa que está escrito allí, que va a recibir todo ser humano que se acerque, o mejor dicho, que reciba de parte de Dios la salvación por medio de Jesús. Automáticamente va a tener el Espíritu Santo sobre esa persona. Sigue diciendo aquí, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Repito, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esta palabra poder no es como la vemos en una película o en una comiquita o en una historieta. No es algo como que vas a emanar tú o yo, algo como de la ciencia ficción. Este poder es poder para vencer el pecado, poder para vencer la tentación, y ni siquiera viene de nosotros. Resalto, el Señor Jesús dice que es la promesa del Padre para el creyente, para aquel que recibe al Señor Jesús en su corazón. Entonces, por medio de este poder es lo que nos habilita y nos capacita para poder vencer la tentación y el pecado. Las caídas van a estar. La persona que está habituada desde niño, adolescente y adulto a decir mentiras, cuando viene a convertirse al Señor, va a tener esa lucha. Allí entra y se habilita el poder de Dios para que entonces pueda combatir con ese mal hábito de la mentira y comienza el proceso de santificación. Si antes la persona en el día decía 100 mentiras, a la semana, al mes, ya son menos todavía, ya son 50, ya son 40, ya son 30. Ese es el proceso de la santificación. Y solo estoy dando el ejemplo con lo que menciono de la mentira. Por eso el Señor habla del pecado en general. Cualquiera que sea el vicio o el pecado del ser humano, allí entra el Espíritu Santo para santificarlo. Sigue diciendo, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en el mundo. Ese Jerusalén, ¿qué sería? Mi casa. Esa región de Judea, ¿qué será? Mi ciudad, o donde yo vengo, o donde estoy. Esa Samaria, ¿qué sería? El país donde estoy. Y al final, ¿qué dice? El mundo. Entonces Dios nos capacita y habilita por medio de su Santo Espíritu para ser testigos de Él, comenzando desde el hogar, escalando hasta llegar a nivel mundial. Y como el Evangelio tiene sí o sí que ser propagado por el mundo entero, hay lugares donde físicamente no podremos llegar. Pero que para eso, como la tecnología y todo lo que Dios creó, Él lo va a usar sí o sí para que su palabra sea llevada a todos los rincones del mundo entero. Es lo que está pasando también ya desde hace muchos años. El uso del internet,
el uso de las redes sociales, todos los medios digitales donde se puede llevar el mensaje de salvación, incluso hasta las traducciones para la salvación de las almas. Siempre el centro de todo es Jesús, el Salvador y la salvación de las almas. Como en este caso que te está llegando a ti, hombre o mujer, niño, niña, adolescente o anciano que estás allí o que posteriormente vas a escuchar este audio, allí está llegando el mensaje de salvación. Sea que te encuentres en América Latina, en Europa, en Asia, en cualquier continente o lugar, allí está llegando el mensaje de salvación. Y hay una parte que quiero resaltar que está más adelante, para finalizar ya esta parte. Dice, verso 9 de todavía el libro de los Hechos. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Verso 10. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, hago un paréntesis, evidentemente aquí son dos ángeles que mientras Jesús sube a los cielos, se aparecen dos ángeles para ellos ahora hablarles a los discípulos. Y veamos qué es lo que les dice. Verso 11. Y ellos dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse. Repito, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá, repito, volverá de la misma manera que lo han visto irse. Esta es la promesa que nosotros, los seguidores de Él, estamos esperando. Jesús volverá. Y esto todavía conectando con muchos otros más capítulos y versículos que muestran que el Señor Jesús volverá. Como la palabra que mencioné, Cristo viene. Cristo viene. Y es una frase, una palabra que tiene años y años de parte de Dios en la boca del ser humano, repitiendo y repitiendo. Cristo viene. Cristo viene. Para el creyente esperamos que el Señor venga, porque significa es que el ser humano convertido a Cristo Jesús será sacado de este planeta Tierra para habitar con Él en los cielos. Pero también esto representa juicio y castigo para aquellos que se quedan, porque el mundo, así como lo vemos actualmente, no es prácticamente nada. Con el desastre que estamos viendo a nivel mundial, no es nada en comparación con la gran tribulación. Entonces, como le dicen allí esos dos ángeles, varones galileos, ese Jesús que ustedes están viendo que ahora sube a los cielos en una nube, asimismo volverá. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, he aquí, viene ahora, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, es decir, mi recompensa conmigo, para dar a cada quien según sus obras, según lo que haya hecho. Para los justos, salvación y resurrección, y para los injustos, condenación eterna. Todavía hasta el día de hoy el Señor te sigue llamando
hijo, hija, hombre, mujer, arrepiéntete de tus pecados. El Señor no te está llamando por las malas. El Señor te llama con amor. El Señor te llama con misericordia. Sencillamente hoy, que todavía tú y yo y las tantas personas en el mundo entero tengamos otro día más para respirar, de vivir, de compartir, de tener personas allí a nuestro alrededor. Es un día más de la bondad de Él. Pero Él nos llama al arrepentimiento, a la comunión con Él. Y es necesario, porque ningún ser humano por obras propias va a poder justificarse delante de Él. Es necesario que el ser humano se arrepienta de todos sus pecados y entregue su vida al Salvador. Él es el que murió por ti y por mí. Tú no tienes que hacer un sacrificio como lo hizo Él, de morir con una muerte horrible, porque muerte de cruz es una muerte horrible y vergonzosa. Y por eso Él sustituye ese lugar con el ser humano. Como sucedió conmigo, de pronto personas que están escuchando que conocen ya de la palabra. Si tú eres hermano o hermana que ya conoce la palabra, entre nosotros estamos para animarnos, para seguir adelante, sabiendo que el Señor viene. Pero si tú eres una persona que nunca ha escuchado el mensaje de salvación, allí está la palabra para que llegue a tu alma. Si de pronto tú eres una persona que dice, yo quisiera escuchar de Dios, pero cada vez que voy a un lugar veo tantas cosas, tantas formas de hablar de Dios, tantos comportamientos extraños que hacen que mi mente se ponga a juzgar, eso hace que yo no dé el paso. A ti te digo de parte de Dios, allí donde tú estás, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en el parque, en la calle, en un centro comercial, donde tú te encuentres, tú solamente haz una oración, conversa con Él. Conversar con Él es, Señor, yo voy a dar un ejemplo de oración. Es decir, Señor, yo te necesito. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada bueno. Todo lo que hago me sale mal, o cuando algo me sale bien, al poco tiempo se me desvanece y se me destruye. Yo te necesito en mi vida. Yo quiero tener una vida de comunión contigo. Yo quiero que me limpies de mis pecados. Señor, que me atacan a cada momento, que no me dejan vivir feliz o en paz. Yo quiero tener paz en mi alma. Yo quiero tener una familia restaurada. Yo quiero tener un matrimonio restaurado. Yo quiero ser una persona, Señor, en la que tu amor viva en mi corazón y yo poder también llevar de ese amor de tu parte a las demás personas. Yo quiero conocer de ti. Yo quiero entender la Biblia, cuál es tu voluntad para mi vida. Yo quiero saber cuál es tu propósito conmigo y por qué estoy yo aquí. Yo quiero conocer de ti. Yo te pido por favor, ayúdame. Yo te pido por favor, Jesucristo, entra en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Yo me arrepiento de lo que ha sido toda mi vida, de haber cargado odio, rencor, frustraciones, de, Señor, haber hecho el mal a otra persona porque a mí me lo hicieron y yo quise y pagaba con el mismo mal a las demás personas. Yo quiero que por favor me ayudes en mi día a día. Yo quiero hacer lo bueno, pero tengo esa lucha interna que mi cuerpo hace por naturaleza lo malo, pero yo busco hacer lo bueno. Y tengo esa guerra porque es una guerra del espíritu del ser humano con el alma del ser humano. Y el cuerpo es el que obedece. Por favor, limpia mis pecados. Tu palabra dice que aquel que escucha de ti, aquel que se arrepiente de sus pecados, tú vienes, Santo Espíritu, a morar, a hacer morada en el corazón de esta persona. Y hoy yo me siento devastado, devastada. Yo te necesito en mi corazón. Por favor, entra a mi vida, renuévame, cámbiame y acéptame ahora como tu hijo o como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es un ejemplo de oración de conversación.
Como conversamos con las demás personas, así se conversa también con el Creador. Y algo que te puedo asegurar es que si tú hiciste esa oración con fe, si te arrepentiste de tu pecado, si esta oración fue de fe, el Señor de inmediato ha obrado en ti. Aunque en el momento no lo sientas, no quiere decir que en el momento vas a sentir algo sí o sí. Pero lo más común es, y lo primero, que tú vas a tener paz en el corazón. Y en el tiempo vas a tener hambre espiritual de conocer de Dios. Es allí cuando vas a buscar una Biblia. Puede ser en libro físico o puede ser en digital, aplicación en tu teléfono o páginas en internet. Hay muchas formas de seguir aprendiendo de parte de Dios. Y allí es donde tú vas a vivir que realmente el Señor estaba contigo, que el Señor te estaba llamando y que el mensaje fue de parte de Dios para ti. Esto no es para reconocer a ningún predicador. Esto no es para reconocer a ninguna persona de los que hablamos del mensaje de Dios. Dios nos coloca a nosotros para dar de lo que de gracia recibimos de Él, llevar a otras personas, como dice el libro de Mateo. Pero el agradecimiento tiene que ser de ti hacia el Creador, porque Él es el que te está llamando, Él es el que te creó, Él es el que mueve al ser humano para que se hable de parte de Él. Y es el Espíritu Santo el que te mueve a ti hacia toda verdad, hacia la Biblia. Y es el Espíritu Santo el que te va a dar el entendimiento, para que cuando abras ese libro, precioso libro, que es la voz de Dios, la voluntad de Dios, puedas entender cuál es el propósito de Dios con tu vida y con la de todo ser humano. Y que la prioridad es salvación eterna. El libro de Apocalipsis dice también que hay un cielo nuevo, vida nueva, tierra nueva. Y a eso es a lo que el Señor nos va a hacer una transición de este planeta Tierra a ese cielo nuevo y tierra nueva. Les agradezco enormemente a las personas que estuvieron escuchando en el momento la transmisión en vivo. Y si no, posteriormente allí va a quedar también el video junto al audio para que Dios siga dando bendición, sanidad, liberación, entendimiento y sobre todo dar de la palabra de Él para vida eterna. Muchísimas gracias y seguimos aquí llevando el mensaje de Dios para todos ustedes. Dios les bendiga.